Muy buenos días, compañeras. Buenos días a todos y a todas. En el marco de la Semana del Día de la Mujer, en coordinación con el Instituto de Ciencias de la Educación, nos dimos a bien preparar un tema muy interesante, el cual es indispensable tratar para que como mujeres podamos sentirnos libres y protegidas dentro de nuestra alma mater, la universidad. Hoy tendremos a 4 invitadas que trabajan con la perspectiva de género. Esto con la finalidad de hablar sobre este tema. El tema es el diálogo por las mujeres para una vida libre de violencia en la universidad. Daremos lectura de sus reseñas curriculares. La primera ponente es la maestra Sofía Teresa Bautista Fernández, licenciada en Psicología por parte de la Universidad Mesoamericana, maestría en Terapia Familiar con enfoque sistémico por parte del Centro de Terapia Familiar y de Pareja, CEFAP. Su formación en seminarios. Cuarto Seminario Nacional de los Derechos Humanos de las Personas LGBT-TTIQA, Pluralidad Parental. Derechos Humanos en la Comunidad LGBT+. Construcción de saberes feministas con la colectiva Terapia Narrativa Relacional. Terapia Familiar con enfoque de género por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Terapia Familiar feminista con la doctora María Bermúdez por parte del Instituto de Estudios de la Familia y la Comunidad. Intervención en crisis en caso de urgencia por el Centro de Terapia Familiar y de Pareja, doctora Diana Sullivan Eberstein, doctor Louis Eberstein. Facilitadora de talleres, seminarios, conferencias en temas sobre violencia de género, feminismo, terapia con parejas y familias LGBT+, utilizando la terapia narrativa y la perspectiva de género. Acompañamiento psicoterapéutico de forma individual, de pareja, familiar, enfocando su trabajo con la comunidad LGBT+, principalmente personas trans. Actualmente funge como directora del Instituto de Género, Familia y Comunidad IGEFAM AC en la ciudad de Oaxaca. Hola, buenos días. Voy a presentar a la segunda ponente, que es la licenciada Alma Lara Díaz, mujer y madre oaxaqueña. Estudió la licenciatura en Biología en el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca y la maestría en Ciencias de la Educación en la UAPCO. Trabajó en la Escuela Secundaria Técnica 11 de San Juan Bautista, Cuicatlán, por 2 años. Impartió las asignaturas de Química 1 y 2 y Biología 1 y 2. En esta institución desarrolló algunos proyectos con la Reserva de la Biosfera y Peace Corps, y actualmente se encuentra frente al grupo de la Escuela Secundaria Técnica 139 de Cinco Señores, impartiendo la asignatura de Biología. Bienvenida. Nuestra tercera ponente es la maestra Ibalú Miroslava Estrada Gómez, egresada de la licenciatura en Psicología por la Universidad Mesoamericana del Estado de Oaxaca, maestra en Desarrollo y Psicoterapia Infantil por el Instituto Art Rogers, inmersa en el ejercicio clínico, de forma especial en niñas, niños y mujeres. Ha colaborado con instituciones educativas del Estado para fomentar un ejercicio integral y sensibilizado con la población infantil. Asimismo, ha escrito y desarrollado conferencias con mujeres del Estado sobre la deconstrucción del discurso femenino. Está inmersa en el ámbito psicoanalítico. Es socia de Apola Internacional, Apertura para otro Lacan. Asimismo, es docente de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. La cuarta ponente es la licenciada Nadia Lorena Vázquez Silva. Es licenciada en Educación Primaria. Es maestra de grupo en la Escuela Secundaria Técnica 139 en el área de Ciencias Sociales y Artes. Ha impartido talleres, cursos, ponencias, conferencias, seminarios y diplomados en los niveles de educación básica, media superior y superior. Es co-creadora del proyecto El Ente Adolescente y de la primera entrega de premios Vetusta Morlán, creación de cortometrajes de animación tradicional en stop motion con alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 139. Es creadora de la metodología Violentia, en donde se vincula el arte visual con la creación de contenido educativo, haciendo uso de materiales digitales. Es tallerista y capacitadora de docentes y promotores culturales, asesora de proyectos educativos y culturales, así como el diseño editorial de Trabalebrijes, primera creación literaria colectiva de niños y niñas y maestros y maestras de Oaxaca, escritora y editora de cuentos para mujeres. Bienvenida.
Muy bien, la dinámica con la cual trabajaremos será la siguiente. Cada ponente tiene 5 minutos de participación. Les indicaremos cuándo sea su turno y cuándo se haya terminado su tiempo. Les pedimos a los asistentes que por favor cierren sus micrófonos y que sus preguntas nos las pongan en el chat de Zoom para darles lectura al final. Bueno, comenzaremos con la proyección de un video. Es mi hija, chinga. Solo quiero bailar con mi hija. ¡Alicia! 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 Alicia, ¿dónde te metiste, Pingla? Vete para la casa. ¿Tu hermana? Está con Crispín. Mejor vamos por ella. Está bien. Está con tu hermano. Es su hermano. No puedo llorar. No puedo llorar. Sigo mala. Ya vamos a la casa.
no me dejó entrar en toda la noche. ¿Tú no vas a comer? Está enferma. ¿Te cayó algo mal? No pude dormir, mamá. Tengo un hoyo en la panza y un miedo como de chivo antes de que lo maten. No nos hallamos, pues. Andas, Tiricienta. Estás enferma del alma, pues. Yo te la pegué, mija. ¿Y a usted quién se la pegó, mamá? Come. 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 Quiero vi. Numuro te quiero. Su chicaña. No, con él, no. Quiero gire chistoro cude. Es tu tío. Ita, vete para afuera. ¿Y a usted quién se la pegó? Tu abuela. Pues aquí se acaba. Dicen que la tiricia es la peor de las enfermedades, que la tristeza es la que va mandando en la persona. Para curar la tiricia, para curar la pena, flores blancas. Mamá. No cargues mi pena. No cargues la pena de mi mamá.
No cargues la pena de la mamá de ella. No es tuya esa tiricia. No mires atrás, camina. ¿Sabes que la música ayuda a curarlo todo? Yo creo que hasta la tiricia. Muchas gracias por la atención y vamos a empezar la ronda de las preguntas. ¿Qué nos produce el mirar este video? Para ir comenzando con nuestro diálogo, me gustaría que me respondiera la maestra Miroslava, por favor. Hola, hola a todas, compañeras, colegas. Por favor, ¿alguien me puede confirmar que se me escucha claramente? Se escucha un poquito entrecortada. Oh, déjenme ver si puedo hacer algo. ¿Cómo se me escucha ahora? Mejor, sí. Ok, por favor, en el momento en el que dejen de escucharme claramente, díganme para que pueda hacerme cargo del asunto. Claro que sí. Gracias por la oportunidad de estar en este encuentro con todas ustedes. Sin duda son espacios que se deben implementar tanto por ustedes como mujeres universitarias, como por las mujeres en general, y las instancias públicas o privadas deben siempre facilitar la oportunidad de poder encontrarnos aquí y de construir ese discurso que está tan naturalizado por nosotras y también por toda la sociedad en general. A mí me parece un corto impactante. La Tricia, sin duda, es una producción mixteca, como bien colocaron aquí, de una mujer que proyecta en el mismo de una manera bellísima y además simbólicamente arraigada a todas las significaciones que implican lo femenino, el dolor de lo femenino, el dolor de la maternidad, ¿no? Y de la herencia de la misma feminidad que implica el dolor, el sufrimiento, como si no fuera revocable. Entonces es un corto doloroso en el sentido de que se proyecta precisamente de manera artística al mismo, pero por otro lado, digo, creo que la cineasta habla por todas. Por ahí hay un poema de una mujer oaxaqueña que, en el que enuncia cómo ella vive el dolor de su madre, la ve todo el tiempo llorando en la cocina, la escucha todo el tiempo llorando por las noches, es naturalizado ese llanto y ese dolor, y esta poeta oaxaqueña termina diciendo en su escrito: soy heredera de tu dolor. Entonces, a su vez, ese discurso femenino que está arraigado frente al dolor inevitable, parece que sí nos afirma. Hay una herencia frente al dolor, hay una herencia frente a lo femenino. Entonces es desgarrador y al mismo tiempo nos brinda la oportunidad de poder reflexionar si esa herencia que hemos tomado o asumido es revocable, y sobre todo, lo más importante, de qué formas es revocable el mismo, el dolor e incluso lo femenino, ¿no? Que podría ser la oportunidad para desligarnos de eso femenino que hemos aprendido o que hemos heredado socialmente como mujeres, ¿no? Eso tengo por decir frente al corto.
Muchas gracias, licenciada. Y vamos con la opinión de la maestra Alma Lara, por favor. Hola a todas, muy buenos días. Antes de dar mi opinión acerca del corto, estoy muy agradecida por esta oportunidad de poder platicar con un montón de mujeres universitarias, al lado de las colegas que wow. Y de antemano, muchas gracias por la escucha y de esto que hay que decir, que a lo mejor desde mí no va a ser como, no tengo tanta preparación en estos aspectos, pero la vida nos ha formado en esta vida feminista porque todas las experiencias parece que nos abrazan a todas y nos inician, ¿no? En la vida de estar solamente por ser mujeres, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí les va mi experiencia también. El corto ha sido súper impactante, ¿no? No hay manera de no sentirlo cada vez que lo vemos o cada vez que lo he podido ver, ¿no? Me duele mucho y a veces pienso en esta como aterradora empatía, ¿no? Que hay con estas situaciones que en verdad sí parece como un proceso de iniciación a que ya llegamos a este mundo y esto es lo que hay y esto te toca vivir, ¿no? No solamente para mí ha sido ver el video como una experiencia que alerta mi sentido visual, sino que de repente se eriza la piel, ¿no? Y también recuerdo algo en el sentido del olfato, del oído, del gusto, ¿no? De, de recordar y de sentir esas vivencias también desde lo personal, ¿no? Entonces se torna como un shock, como algo que te traslada, así como en estas pequeñas escenas en donde ahora le toca a la mamá recordar su historia, ahora le toca a la abuelita recordar su historia, y así nos podemos seguir, ¿no? Entonces, yo antes, por supuesto que sentía como mucho coraje, ¿no? Por el silencio de las madres y de las abuelas y decían, ah, ¿por qué permitieron? Y después de mucho tiempo, entender y procesar que también son sus formas, sus mecanismos de defensa, de autocuidado, ¿no? Y que de alguna u otra manera, así como en el conocimiento empírico, ¿no? Desde su experiencia lo fueron transmitiendo de generación en generación para decirnos, esta fue mi forma, ¿no? De sobrevivir a ese dolor, esta fue mi forma de tratar de estar feliz en este mundo en el que esto sucede con nuestros cuerpos, ¿no? Esto sucede con nuestros espíritus que de repente, o con nuestras infancias que son súper arrebatadas en ese momento y que se dan en entornos bien cercanos, ¿no? Desde bien chiquititas, y ahí en donde creemos que nos quieren un montón, ¿no? Y que debería de ser nuestro lugar de seguridad en la casa y con personas que son nuestra sangre, ¿no? Y que son la familia. Entonces, como el hermano, el primo, el papá, el abuelo, el tío. Entonces, sí, por supuesto que sí, me resuena mucho, todavía incluso en estos momentos, después de haber sabido, de haber vivido, de haber ido a terapia mucho tiempo y demás, sigue habiendo este terror, este miedo, este shock frente a este tipo de situaciones que se pueden dar como de maneras muy sutiles, ¿no? O muy normalizadas y y que seguimos así en shock, ¿no? Paralizadas y no saber qué hacer. Entonces, está bien bonito que ahora podamos compartirlo, está bien bonito que un artista de este nivel, ¿no? Haya plasmado de una manera tan precisa y tan artística esta experiencia que nos duele a todos, este dolor de todas y eso me parece muy bonito. Entonces, pues sí, así como dice muchas que estamos enfermas del alma y bueno, muchas flores blancas para todas las que estamos ahí. Muchas gracias.
Continuamos con la maestra Sofía, por favor. Hola a todas, a todos. Pues, pues muchas gracias por la invitación. Me causa mucha felicidad que las universidades ya tengan estos espacios y que sean ustedes quienes estén al frente de estos espacios, las estudiantes, las voces que deben de estar. Es un video, es un corto para mí súper potente. Yo lo vi la primera vez, que será posiblemente hace 6, 7 años. Y lo vi y lo fuimos a presentar a una comunidad, Orocotlán, a una comunidad de mujeres, y nos impactó mucho como todas las historias que se movieron. Porque como decía la compañera Alma, pues al final a todas nos atraviesan historias de violencia, a todas nos han atravesado formas de llevar esas formas de violencia. Ninguna mujer, ningún niño, ninguna niña le gusta la violencia o está acuerdo con la violencia. Todos y todas tenemos estrategias de supervivencia. El silencio puede ser una, por supuesto, ¿no? Más por lo que se ha desatado de ayer a hoy con lo de la marcha, ¿no? Entonces, pues a mí me deja pensando mucho en cómo normalizamos las prácticas de las violencias, de la violencia. Me deja pensando en todas las prácticas, todas las prácticas que este sistema normaliza, todas estas prácticas de opresión que se normalizan. También me deja pensando en qué es lo que más que se necesita hacer para que las mujeres, los niños y las niñas tengan más herramientas, tengan otras herramientas de supervivencia. Y bueno, es impactante ver a través de un corto tan corto cómo estas prácticas han existido. Desde hace muchísimos años han existido. Y justo me estaba yo acordando porque el domingo, justo en una reunión familiar, salieron parte de estas historias, ¿no? O sea, de la abuela, ¿no? Que fue llevada y era una chavita de 14 años, con un cuate que le triplicaba la edad, ¿no? Y ya, pues se iban a casar, ¿no? Entonces, me resuena mucho en las historias de mi familia. Creo que nos puede resonar mucho en muchas historias. Pero para mí sigue siendo un corto muy impactante. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. Vamos con la maestra Nadia, por favor. Hola, ¿cómo están todas y todos? Fíjense que yo no había visto este corto, se había escuchado de él, no lo había visto, pero desde la primera escena en donde el hombre toma a la niña, me impacta porque precisamente esto que estamos platicando es una realidad, ¿no? O sea, qué bueno que el cine es ahora una forma de dar a conocer o que sea más visible esto que todos sabemos que pasa en muchos espacios, pero que de repente, no sé, estas herramientas de autocuidado, estas formas de normalizar hacen que pues no lo veamos, ¿no? O lo dejemos de ver y veamos hacia otras cosas. Se los digo porque nosotras, Alma y yo, somos compañeras de trabajo. Como maestras hemos tenido infinidad de historias de adolescentes que nos hablan acerca de las violencias que están sufriendo o que están viviendo o que están experimentando. Y precisamente son en los círculos más cercanos, ¿no? Que es su familia, que es la propia escuela. Y que, por ejemplo, bueno, yo les voy a platicar casos, espero que no me vayan a sacar de mi trabajo, ¿verdad? Pero les voy a platicar porque para mí es importante decirlo. Porque, por ejemplo, puede llegar un adulto, tocar a un adolescente y nosotros decirle, es que no lo hizo con una mala intención, ¿no? Cuando la chica te está diciendo, yo no me siento a gusto. Y decirlo, no, es que ese cariño, es que te ve como una hija, ¿no?
Y tú dices, pues no, porque es un cuerpo ajeno al tuyo, no puedes tocar un cuerpo que no es tuyo. Entonces, llegó un momento antes de la pandemia, haciendo referencia al tema del corto, en el que salí de mi salón y la primera persona que vi fue Alma y la abracé y me puse a llorar y le dije, no puedo con esto, o sea, no puedo. Era un día en el que 4 alumnas en diferentes momentos llegaron a contarme historias de abusos por parte de sus familiares, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué voy a hacer con toda esta carga si yo tengo mi propia historia, que es lo que estábamos diciendo ahorita, ¿no? O sea, ¿en qué parte de mi historia me toca esto, que es lo que sucede con el corto, en qué parte de mi historia me está tocando, que en este momento no tengo las herramientas para acompañar a estas adolescentes? Porque al menos nosotros que trabajamos con personas de manera más directa, pues sí necesitamos herramientas, sobre todo para sostenernos y poder desde ahí acompañarlas. Yo tengo muy claro que en estas prácticas que son normalizadas, no puedo hacer una intervención en este momento, ¿no? Entonces lo que yo he hecho es como reconstruirme, dijera Alma, tengo muchos años que tomo terapia, de muchas terapias, de muchas formas, y el lugar en donde más acompañamiento he encontrado, donde me ha arropado bien es con las propias mujeres, que en espacios como este, pues cuentan sus historias, ¿no? Y que tú las escuchas y dices, es increíble que todavía una parte de la sociedad no esté viendo que esto sucede, y que es real y que nos toca a todas. Entonces creo que el cine sí es una herramienta poderosa, porque no solo nos da la palabra, sino nos da la imagen, ¿no? Entonces ante eso, pues ya no puedes cerrar los ojos, a lo mejor no quieres ver a la que está cerca de ti, pues, pero lo ves ahí y algo de tu historia se conecta con eso. Entonces creo que es muy importante esto. Por aquí andan mis alumnitas también, las invité, mis alumnitos. Les dije entren, porque precisamente estamos hablando de violencia, ¿no? Cosas que, por ejemplo, de manera institucional, sí se trabajan, pero como en una salpicada, ¿no? La violencia es esto, y ya. La violencia es esto, tienes estos derechos y estas instituciones te protegen. Y se acabó. Y es como todo lo que tienen que aprender, pero no entramos como a estas reflexiones. Bueno, yo sí, pero casi no lo hacemos, ¿no? No viene marcado, pues, como parte de una formación. Entonces creo que sí es importante porque imagínate que a una chavita de 13, 14, 15 le enseñes este video y que se conecte con algo de su historia, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para acompañar ahí? ¿Cómo podríamos hacerlo? Que creo que aquí van a salir muchas cosas muy buenas porque hay mujeres muy poderosas. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias por sus aportaciones. Y sí, como bien lo dicen, ¿no? Este video nos produce muchas sensaciones, emociones, que las vamos vinculando a nuestra vida. Pero lo más importante es saber cómo nosotros reaccionamos ante ella, cómo nos posicionamos ante ella. Por ejemplo, ustedes como maestras, como docentes, nosotras como alumnas, como compañeras y sobre todo como mujeres, ¿no? Creo que es una parte muy importante. Por eso el día de hoy nos resultó importante también hablar sobre este tema, ¿no? Cómo verlo en la universidad, cómo en nuestro contexto escolar, cómo es que esta violencia se va dando, ¿no? Y pues bueno, voy a proyectar unas imágenes. Vamos a ir avanzando con unas preguntas. Muy bien. ¿Cómo definimos desde nuestra propia experiencia la violencia en contra de las mujeres? Por favor, ¿me podría responder la maestra Sofía? Ay, perdón. La violencia contra las mujeres tiene que ver con todo un sistema patriarcal donde en el centro ha sido puesto el hombre y bueno, esto se ha manifestado a través de prácticas machistas. Entonces, la violencia contra las mujeres, contra los niños, contra las niñas, contra las adolescencias, es una expresión justo de un gran ejercicio, de poder, producto de todo un sistema, ¿no? O sea, históricamente el papel de las mujeres
ha sido un papel objetivizado y esta sociedad está pensada para los hombres, no está pensada para nosotros, ¿no? O sea, desde institucionalmente, y me parece que nosotros lo hemos vivido, ¿no? O sea, desde nuestros horarios de trabajo, desde nuestros horarios de la escuela, ¿no? O sea, si pensamos en los horarios de la escuela y las que son mamás autónomas, o las que son mamás autónomas y trabajan, estos horarios que tanto dan chance de la crianza. Una de las grandes dificultades, por ejemplo, las que se topan las mujeres estudiantes es maternar durante su estancia universitaria, voy a verlo así, ¿no? Porque no hay espacios, ¿no? Porque los horarios no se piensan para ellas, ¿sí? Igual, y lo mismo en los trabajos, ¿no? Entonces, la violencia contra las mujeres, para mí es la expresión, pues es la máxima expresión de un sistema patriarcal, pues donde el centro están los varones. Entonces, en esta cuestión de género, esta clasificación de género, yo siempre he dicho que no es una clasificación ingenua, no tiene que ver solamente con lo propio de los hombres o lo propio de las mujeres, es una clasificación que deja ver una gran diferencia, una gran desigualdad entre el piso en el que están los hombres y el piso en el que estamos las mujeres. Entonces, en ese sentido no es una clasificación ingenua, ¿no? Como luego se dice, pues sí, es solamente lo de los hombres y las mujeres, como clasificar los colores, como clasificar las plantas, como clasificar los animales, no. Y justo la violencia contra las mujeres es una de las grandes consecuencias de esta brecha que existe entre aquello que se ha definido para los hombres y para las mujeres. Es lo que diría yo. Muchas gracias, maestra. Muy, muy buena su opinión. Me sentí muy identificada. Maestra Nadia, por favor. Coincido con Sofía en este asunto de que en realidad es una cuestión del sistema, de las estructuras, ¿no? Y de este ejercicio de poder. Y justamente ayer leía un artículo que hablaba de, bueno, sí, la violencia en contra de las mujeres no solo la practican los hombres, ¿no? También las mujeres, porque precisamente este sistema nos lleva a no ocupar puestos de poder muy importantes y cuando lo hacemos, pues ejercemos este mismo poder y estas mismas prácticas con los que están abajo de nosotros, en este sentido lineal y estructural, ¿no? Entonces, la violencia en contra de las mujeres, pues son estas expresiones en donde se ejerce el poder que se tiene en determinados espacios, momentos, hacia nosotras. Y yo, por ejemplo, les explicaba a mis alumnos, porque imagínate explicarle a los chavos, a las chavas, ¿no? Este asunto que nos decía Sofía de género, de cómo se hace esta clasificación, cómo se hace esta división, y que todavía, por ejemplo, aunque yo como maestra se los intento explicar, hacemos reflexiones y esto, tengo alumnitos que no se acercan a esto, ¿no? O sea, es más, tengo un alumnito por ahí que en un ejercicio que hicimos, porque me encontré un libro muy padre que se llama Esto no es amor, que habla precisamente de ir reflexionando desde que somos pequeñitos, cómo se nos inocula este asunto de las diferencias entre unos y otros, desde las películas, de todo lo que ya muchas veces hemos escuchado, que decía ahí en su descripción de la persona ideal, puso que no sea feminista, ¿no? Entonces me causó bastante impacto, no lo pudimos trabajar, porque además en esta virtualidad pues es todavía más complejo, pero me causaba mucho impacto porque como él hay muchos, ¿no? Hay muchos alumnitos que todavía están con estas ideas, pero porque viene desde la familia. Cuando me voy a los ejercicios con las mamás, con los papás, pues se sigue perpetuando todo este asunto de la división, de los roles, de los estereotipos, todas estas cuestiones que al final pues vienen a concentrarse, diremos, pues en estas
en estas violencias, porque también escuchaba yo este asunto, ¿no? No es solo una violencia, no es solo un tipo de violencia que se ejerce en contra de las mujeres, son muchas violencias. Entonces también habría que aprender, como en estos espacios con las personas que tienen más conocimiento, ir como dándoles estos otros, yo creo, o sea, darles estas otras informaciones, sobre todo a los más pequeños, porque desde ahí podemos empezar a hacer muchas cosas. Y, y retomando esto, ¿no? Con mucha paciencia porque es un proceso, o sea, estamos en un camino. Hemos avanzado un montón de cosas, pero estamos caminando todavía. Muchas gracias, maestra. Y sí creo tiene razón, desde kinder, primaria, secundaria, creo que debemos enseñar a nuestras mujeres. Bueno, maestra Alma, ¿me podría contestar la pregunta, por favor? Sí, sí, yo creo que la violencia en contra de las mujeres es esto, ¿no? Como una serie de acciones y de situaciones que tienen que ver con algunos patrones que se van repitiendo de discriminación, de palabras ofensivas, de algunos gestos que se van normalizando ahí poco a poco y pues que nos lastiman. Que estoy de acuerdo también con las compañeras que acaban de hablar en que se diversifican, ¿no? Estas violencias pueden ser de muchos tipos, ¿no? Entonces, y que hay muchos que se siguen descubriendo. Hace ratito, alguien mencionaba acerca de ahora estos espacios que vamos ocupando, sobre todo los espacios públicos, y cuando más vamos abarcando estos espacios, la amenaza para ellos es mayor y entonces si se diversifica otro o sale otro tipo de violencia que no conocíamos y entonces vamos como abonándole, ¿no? O diversificando este tipo de violencia y sí me parece muy importante como irlo viendo. Dentro de nuestro entorno también como maestras, yo creo que sí nos ha tocado como vivir muchos, muchos obstáculos, ¿no? De esto de que hablaba Nadia, de las relaciones de poder, para trabajar algún proyecto, por ejemplo, nos costó muchísimo trabajo concretarlo, platicarlo, a pesar de que se estaban plasmando, así como en el cortometraje que acabamos de ver, se estaban plasmando los sentimientos, el sentir de los alumnos en su escuela, en sus casas, en sus pueblos, ¿no? Y que debería de ser, porque es una institución educativa, un espacio abierto para eso, ¿no? Para que evitar justamente que se vayan incrementando las violencias, este tipo de actividades, de irlas observando, de aportar nuevos conocimientos para evitar este tipo de situaciones y que de todas maneras no existía el apoyo, ¿no? Había violencia contra los alumnos, violencia contra nosotras por no estar haciendo como, o por estar generando estos espacios. Y bueno, yo creo que sí, que la violencia hacia las mujeres se da no solamente desde hace ratito como lo hablábamos, desde los espacios de cercanos de la casa, de la familia, sino es importante también ir viendo las violencias, identificando las violencias a través de o en las instituciones educativas, ¿no? Nadia también mencionaba hace ratito un poco acerca de mujeres hacia otras mujeres también, y que tiene que ver con esta formación que también viene de las instituciones educativas, también viene de la familia, porque así nos crecieron, ¿no? Así como al fregadazo ahora sí, porque, y que tiene que ver con este sistema, ¿no? Que mencionaba la compañera Sofía. Entonces, no lo sé, yo creo que qué bueno que se están abriendo estos espacios. También es importante ahora que nos están escuchando los alumnos de la escuela porque, em, no lo sé, podemos visibilizarlos, ¿no? Y eso.
Estoy convencida de que el feminismo es la más grande contribución colectiva de las mujeres a la historia. Muchas gracias por sus participaciones. Creo que es un tema que da para muchas cosas. Tenemos una guía de preguntas, sin embargo, ahí hay cosas que ya hacen ruido, que hay mucho que decir. Sin embargo, pues permítame que lea la siguiente pregunta. Me gustaría que me la contestara la maestra Nadia. ¿Por qué en la actualidad es importante hablar de la violencia contra las mujeres? Fíjate que yo creo que siempre ha sido importante. Lo que pasa es que ahora hay más espacios, ¿no? Como que se ha abierto más, porque aunque no lo queramos reconocer o de repente nos cueste trabajo, para lo institucional y que está dentro de la estructura del patriarcado también es conveniente que se hable de esto, ¿eh? Hay por ahí una parte que de repente no estamos como checando, que también es las estructuras de poder, pues ven lo que conviene, ¿no? Entonces conviene que esto sea visible. Que no haya cambios reales, bueno, eso es otra cuestión, ¿no? Pero sí se ha hecho visible. Justo estaba checando este asunto, no sé si lo vieron, que fue muy viral de esta marcha del 8M en México, que las mujeres policías recibieron flores y se unieron a la marcha. Y justamente hoy estaba viendo como una parte de cierta afiliación política decía, es que eso ya lo preparamos, ¿no? Lo preparamos para dar esta cara de que las mujeres pueden estar unidas de muchos modos. Entonces, esto que les decía de, a veces conviene a la estructura que se hable de estos temas, pues sí conviene, pero eso no significa que haya un cambio, o sea, no significa que se vaya a transformar. Entonces, creo que siempre ha sido importante hablar, pero creo que también es importante que hagamos estas como otras críticas, ¿no? De a ver sí, pero como por qué está habiendo todo esto, ¿no? O todo este tema que hay ahora en la política de la cuota de género, ¿no? Que también las mujeres están más activas en los puestos de poder de los municipios, de los estados, pero que hay una parte de este poder patriarcal detrás de ellas o detrás de todo este equipo haciendo su trabajo, ¿no? Entonces, creo que sí es importante hablar, pero también es importante ahora hacerlo con más conciencia y en espacios en donde yo le decía al mi taller, porque estábamos platicando de esto, me decía, es que me estoy preparando, y le dije, ¿por qué no hablas desde tu experiencia? Porque eso construye mucho entre las mujeres, ¿no? Sí nos hace falta la parte teórica, la parte más estructurada, pero también nos hace falta ir reconociendo nuestras experiencias, porque ahí es donde surgen estas mujeres que a lo mejor ya pasaron por una situación de violencia del sentido que querramos, pero ya atravesó un proceso, ¿no? Y entonces nos vamos acompañando, nos vamos haciendo cosas y vamos creando estos espacios como uno donde participa Alma, que la invito a que ahorita les platique de qué se trata, en donde encontramos otras historias de mujeres, ¿no? Entonces ahí vamos creando esta forma de estar juntas y de ir haciendo esta crítica, de tomar conciencia, de reflexionar, bueno, sí voy a hablar de esto, pero hacia dónde lo estoy enfocando, ¿no? O sea, ¿por qué lo estoy haciendo? Y sobre todo esto que les decía, porque a mí de repente me causaba mucho impacto. Cuando vi lo primero del video de las policías, dije, ay, qué padre, ¿no? Qué bonito. Y en los comentarios había mujeres que es que me hizo llorar, es que... Y entonces cuando veo esta otra parte de la manipulación, digo, seguimos en la misma cuestión de la telenovela, de tocar nuestra parte más sensible, ¿no? Nuestra parte más de, bueno, ya todas estamos juntas, así, pero en las realidades, pues, vamos viendo cómo nos seguimos relacionando las mujeres, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias.
La pregunta me la podría también responder la maestra Miroslava. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que mencionó la maestra Nadia. Dijiste algo importantísimo, ¿cierto? Que en un proceso psicoeducativo que implica el aperturar el discurso de las mujeres frente al discurso de las mujeres, pues la parte teórica es imprescindible, pero lo vivencial, lo que tiene que ver con la experiencia, puede ser mucho más sensibilizador, ¿no? Vamos, tocamos y rozamos la realidad y es precisamente lo que nos permite estar aquí, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante en la actualidad? Yo creo que todo el tiempo ha sido importante poder trastocar a ese discurso que seguimos sosteniendo y que nos sostiene desde una feminidad vinculada con el dolor, el sufrimiento, el sometimiento, la servidumbre. Pero desde hace algunos años, que realmente deben ser más de los que se han instaurado oficialmente, en México estamos en una alerta permanente por violencia de género. Entonces, por tal condición, la importancia de generar este tipo de espacios es invaluable, pues la deconstrucción, citando a la maestra, a la doctora Lagarde, la deconstrucción de un grupo social violentado, discriminado como lo son las mujeres, se erige o se reconstituye solo a partir de la crítica de su condición y la reescritura de su historia. Por lo tanto, es importante para esto, es importante, ¿no? Bueno, las violencias de género, porque ya me parece que estamos en ese acuerdo, las violencias de género pueden referenciarse estadísticamente, aunque no estoy segura que las estadísticas sean plenamente alusivas de la importancia para discutir el tema, porque existen formas que no han sido visibilizadas, tanto para los hombres como para las mujeres, y aunque lo fueran, el propio discurso de lo femenino impone el silencio. Hace rato mencionó la maestra Sofía, si no estoy equivocada, el silencio puede ser una forma también de decir el dolor, ¿no? Pero, vamos, el discurso impone este silencio y por lo tanto no estoy segura que las estadísticas sean plenamente alusivas. Pero para tener una idea tangible de la importancia para abordar dicho tema, voy a mencionar que, por ejemplo, tenemos que en una encuesta del INEGI, el 41% de las mujeres encuestadas universitarias reveló haber sufrido violencia sexual, que implica el acoso, tocamiento, el hostigamiento, intentos de violación y violación con el uso o no de alguna sustancia nociva. Mientras que el 49% de estas encuestadas referenció haber sufrido algún tipo de violencia emocional, como la demeritación de sus capacidades, como la objetivización de sus cuerpos, la comparación de sí contra compañeros por el hecho de ser hombres y poder ejecutar ciertas prácticas, la estigmatización de los forzados roles de género, como no tienes oportunidad de aprender sobre la entrevista criminal, por ejemplo, porque eres mujercita, y estoy citando a un docente, ¿no? Tienes la oportunidad de aprender sobre la entrevista criminal porque eres mujercita y no te van a respetar. Entonces, desde la experiencia, decir que las violencias mujeres son importantes visibilizarlas porque se viven todo el tiempo, están naturalizadas, todo el tiempo. Comparto que en mi caso, como universitaria, me ocurrió participar en el Hospital Psiquiátrico del Estado y encontrarme con la insistencia, con mi insistencia de querer trabajar con el ámbito, con la psiquiatría de los hombres, ¿no? Después de mucho insistir, se me pudo aprobar para evaluar a los usuarios masculinos con antecedentes criminales, pero yo no estaba haciendo otra cosa más que demandar el conocimiento para el cual estaba ahí, ¿no? Pero
Jamás premedité, porque esas cosas no se premeditaban y siguen sin premeditarse en la mayor, en la mayoría de las universidades, que por ser mujer se me iba a privar de ciertos saberes. Hay una privatización entonces del conocimiento. En otras instituciones se hace lo mismo, ¿no? Se limita el saber a las mujeres porque éstas no lo van a poder hacer, no lo van a poder adquirir o porque no es conveniente incluso. Entonces es importante hablar en la actualidad de las violencias contra las mujeres porque están naturalizadas, están diversificadas y además están en todos lados y en la universidad también, por eso. Muchas gracias, maestra. Me gustaría ahora que nos respondiera la maestra Sofía, por favor. Bueno, complementando lo que ya dijeron, la importancia de hablar de la violencia contra las mujeres, pues es porque es un gran problema de salud pública y por todas las repercusiones que tiene a nivel social. Estamos hablando ya de la violencia feminicida, por supuesto que está teniendo efectos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y ustedes creo que lo pueden vivir, lo podemos vivir todas, ¿no? O sea, desde salir a la calle, desde los espacios laborales, los espacios académicos, como hace rato dijeron, y porque tiene que ver por una cuestión de derechos humanos. Cuando está atravesada el tema de las mujeres por los derechos humanos, es indiscutible que tenga que voltearse la mirada. No es solamente, vuelvo a repetir, una cuestión de género, que es un problema de salud pública y es uno de los grandes problemas que ahorita la sociedad está enfrentando y que también tiene que ver justo con, vuelvo a repetir, con un sistema, todo un sistema, toda una estructura institucional. Cuesta mucho trabajo seguir hablando sobre la violencia contra las mujeres, por supuesto que cuesta. ¿Y por qué cuesta? Porque entramos en debate sobre el origen de las estructuras que nos han venido rigiendo. Hace rato nadie hablaba de la experiencia con un alumno. Con los varones es difícil, ¿no? Y me acordé que yo tuve una semejante, nadie, ¿no? En una ocasión a mí un alumno, bueno, yo pienso que fue hombre seguramente, me hicieron una evaluación de estudiantes y me acuerdo que un estudiante de psicología dijo, a la verga el feminismo. Entonces, sí, o sea, estamos hablando de que, por supuesto que incomoda, ¿no? Incomoda mucho a los hombres este tema. Y también nos incomoda a las mujeres. ¿Y por qué nos incomoda a las mujeres? Porque recordemos que estamos en un sistema patriarcal donde hombres y mujeres estamos metidas. Y a las mujeres, este sistema patriarcal nos ha enseñado a relacionarnos a partir de la competencia. Entonces, cuestionar el sistema patriarcal también es cuestionar las formas en cómo nos vemos, y por eso el feminismo, una palabra que tiene por delante es la sororidad, ¿sí? Y que la sororidad tiene que ver con que yo puedo empatizar desde mi sentir con tu sentir, porque aparte nos atraviesan las mismas desigualdades. Uy. Sí estás en línea, sí te vemos y te escuchamos. Ah, no sé qué pasó. Porque sí nos atraviesan las mismas desigualdades, pero eso no quiere decir que no pueda ponerle límites a una mujer. ¿Sí? Y eso es sororidad. Eso es lo que yo dijera. Ya. Muchísimas gracias. ¿Me podría contestar la misma pregunta, por favor, la maestra Nadia? ¿Otra vez? ¿Yo otra vez? Perdón, la maestra Alma. Es que la maestra Nadia habla bien bonito. Yo te entiendo. Sí, yo creo que, fíjate que sí, Nadia bueno, voy a empezar a platicar porque, a contestar, ¿no?
Yo creo que todo nuestro entorno y toda nuestra cotidianidad está repleta de violencia contra las mujeres. Por eso es importante que tengamos que hablar sobre la violencia contra las mujeres, porque creo que como sociedad sí estamos súper acostumbrados como a una falsa realidad en donde realmente pareciera que no pasa nada, ¿no? Y en donde pues estamos aquí todos tranquilos y que la violencia pues está en todos lados, pero que a la gente que no la ve pues no le incomoda, ¿no? Entonces mientras no la vea pues no hay ningún problema y tenemos que hablarlo porque tenemos que incomodar para que esto que salga a la luz y empecemos a probar y a demostrar que en realidad sí estamos siendo violentadas. Parece que también es trabajo de nosotras, como si no tuviéramos ya un chorro de cosas que hacer. E irlo dialogando, así como generar estos espacios para que se vayan construyendo estas alternativas de solución, ir proponiendo, ¿no? Y, y también estoy de acuerdo con lo que decía la maestra Miroslava. Pienso que también es importante por ahí irnos sensibilizando, ¿no? Y para saber cómo acompañar, porque a pesar de que nos atraviesan muchas veces estas realidades y estas violencias, es bien difícil, pues, saber, ¿no? Cómo lo está viviendo otra persona, cómo acompañarla, cómo orientarla, y que no vaya a ser, pues, no, que no le vaya a funcionar, ¿no? Que sea mal orientada, que se vaya a sentir juzgada, que se vaya a sentir invalidada, revictimizada, etcétera, etcétera, en estos acompañamientos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que se tienen que poner sobre la mesa las compartencias de las que hablaba la compañera Nadia, por ejemplo, en estos espacios que yo no creé, más bien que me invitaron a participar y que ya estaban ahí por mujeres que han traído una lucha constante desde bien chiquitas y desde la universidad y desde todos estos lugares, porque yo apenas empiezo a ver esa realidad. Es un espacio que se llama La Madriguera, en donde me invitó una amiga muy querida, Daniela y Tania, me invitaron a este espacio y donde ha sido bien importante platicar nuestras experiencias personales, un espacio bien seguro de mujeres que nos ha servido para generar estas redes de apoyo e irnos acompañando poco a poquito, ¿no? Entonces, pienso que sí es bien importante. En mi caso personal, por ejemplo, hace poco pues sufría mucha violencia que pude haberla evitado muchísimo. En esto estoy completamente segura ahora de haber tenido estas, o más bien de haberme dado cuenta de tener estas redes de apoyo con mis amigas, por ejemplo, ¿no? Y que a pesar de que ahí estaban, como dice la compañera Sofía, la maestra Sofía, no las escuchaba por esta cuestión como de la competencia, ¿no? Que sí existe, como de, no, a mí sí me está yendo muy bien, ¿no? Yo sigo ahí enamorada y demás, hasta que vemos esta otra realidad y que de no haberlo hablado, de no haberlo compartido, de no abrirnos y de no haber tenido amigas que tuvieran esa sensibilidad, no hubiera salido de esa violencia, ¿no? La palabra también como parte de esta violencia, nos atraviesa incluso el cuerpo, ¿no? Al grado tal de que nos incomode habitarlo. Y esa es una violencia también súper grave que no hubiera podido salir de no haber sido por mis amigas. Entonces pienso que sí es súper importante que se hablen, que se hable, ¿no? De la violencia, que lo compartamos, que lo hagamos visible, que nos sensibilicemos y que empecemos a proponer, ¿no? Algunas alternativas que ya están y que también existen, como estos espacios, como los espacios en el aula, en las instituciones educativas que tienen maestras como Nadia, como la maestra Sofía, como la maestra Miroslava, ¿no? En donde se aperturan estos momentos de poder comentar sus experiencias y que podamos acompañar, ¿no? Muchas gracias. Sí, de hecho, el hablar de este tema creo que es invitarnos a la reflexión, ¿no? Hacerlo visible para llegar a una reflexión de qué es lo que se puede hacer.
El feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente. Simone de Beauvoir. Es muy interesante lo que comentaban todas las ponentes y a partir de estos comentarios también, ¿de dónde podemos identificar la violencia contra las mujeres en las universidades? Porque bien es que no solamente tal vez de maestros, tal vez también de compañeros, de administrativos. ¿Ustedes qué opinan de esto? Le pido la palabra a la maestra Sofía, por favor. Gracias. ¿Dónde identificamos la violencia? Bueno, no sé, pienso que podríamos partir en cómo pudiésemos identificarla. Pienso en la importancia de ver, de poder identificar nosotras cuál es la idea de mujeres que nos atraviesa. Porque hay esto que hemos nombrado, hay muchas prácticas, muchas acciones que hemos naturalizado. Por ejemplo, es que los hombres son así, ¿no? Pues es que los hombres son enojones. Es que los hombres son burlones. O el sarcasmo, por ejemplo, ¿no? El sarcasmo, que es la prima fea del enojo, el humor negro, que también es una forma de violentar, de ridiculizar y de burlar. Desde la idea que yo tengo de mujer, desde esta historia dominante que a mí me atraviesa, construida de lo que me han enseñado de lo que deben de ser las mujeres y deben de ser los hombres, me parece que pudiésemos partir. Por eso Marcela Lagarde habla mucho de migrar, ¿no? El trabajo con las mujeres en situación de violencia tiene que ver con migrar, con una reconstrucción, una deconstrucción de la identidad que nos atraviesa de ser mujeres. Por eso esta cuestión psicoeducativa no funciona, ¿no? Imagínense ustedes pues, qué padre sería que cuando una mujer se dé cuenta que vive violencia, le enseñáramos el violentómetro y los tipos de violencia y dijera, oh sí, vivo violencia y vámonos, pues, padrísimo. Pero no. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nos hacen pensar, que nos hacen quedarnos, que nos hacen cuestionar si no somos unas exageradas, porque aparte vivimos en un sistema que nos jala, ¿no? Supongamos, trabajamos con una chica en situación de violencia, porque el novio la violenta, o en la escuela la violentan, o el maestro la acosa, llegamos a la casa y le dicen, pues eso te pasa por andar vestida así, ¿qué habrás hecho? Sí, además, así son los maestros, tú nada más no le hagas caso, hombre, ay, tíralo a loco, ¿sí? Ay, así son los compañeros, lo que pasa es que le gustas, ¿no? A lo mejor por eso, ¿no? Es cuando los compañeros. Entonces, me parece que algo que pudiésemos hacer es poder, nosotras, chicas, compañeras, identificar cuáles son como estas ideologías o estos aprendizajes que tenemos, que nos han enseñado que deben de ser las buenas mujeres. Han venido ustedes citando a Simone de Beauvoir, ella habla de las buenas y de las malas mujeres justo en su obra del segundo sexo. Entonces, ¿cuáles son las ideas que nos atraviesan de las buenas mujeres? ¿Y quiénes son las buenas mujeres? Pues las buenas mujeres son las que son bien leales al rol de género que se nos ha enseñado, ¿no? Arregladas, lindas, amorosas, sensibles, empáticas, no dicen no, o sea, una mujer que diga no, ¿cómo crees? Una mujer que demuestre su enojo, pues, ¿cómo crees? Es una mujer fea, amargada, ¿no? Entonces, yo primero les invitaría a que pudiésemos hacer ese ejercicio. ¿Cuáles son las ideas que nos atraviesan y que nos han enseñado de ser las buenas mujeres? ¿Sí? En el momento en que pensamos a identificar la violencia, es cuando empezamos a identificar cuáles son las cosas que a mí no me gustan, que a mí no me agradan. Si ustedes se dan cuenta, nosotras dudamos, ¿no? Ay, no me gusta que me hable así, pero, ay, bueno, ¿no? Pero no me agrada, ¿sí? Y si lo digo, soy una sensible, soy una chocante, soy una mamona, soy una presumida, ¿no? Y esos calificativos no nos gustan, ¿no? Entonces, me parece importante que podamos partir de ahí, cuáles son las cosas, cuáles son los límites que nos cuestan poner trabajo y que tienen que ver con la construcción, pues, de ser mujeres, ¿sí? Porque les voy a decir una cosa, por supuesto que sí identificamos, porque son cosas que nos incomodan, que no nos gustan,
que nos dan coraje, que nos dan tristeza, ¿no? Pero hay una brecha todavía entre lo que yo siento y entre lo que puedo expresar o me atrevo a expresar. Por eso es bien importante levantar la voz, ¿no? Gritar, ¿no? Eso sería súper importante. Y tener estos espacios, y qué bueno que existan más espacios, me parece que el abajo tiene espacios donde podamos nombrar y hablar de lo que nos incomoda, ¿no? De estos tratos. Eso es lo que yo respondería, Mayra. Muchas gracias, maestra. Muy interesante su comentario, la verdad. Creo que muchas nos vamos a sentir identificadas con esto. Maestra Nadia, por favor. Sí, justamente ahorita que escuchaba a Sofía, me voy a mi propia historia y yo me acuerdo como cuando estaba casada, que tenía yo 25 años, decía, no, yo no soy feminista, yo soy femenina, ¿no? Desde esta parte de cómo me fui criando en este mundo, ¿no? Yo no soy de estas feministas, yo soy femenina, porque pues yo creía que eso era lo bueno, ¿no? Desde irme identificando. Y entonces, cuando me caso, entra este rol de la esposa. Cuando yo no lo había hecho, o sea, hasta aprendí a cocinar, aprendí a hacer cosas, porque eso era lo bueno. ¿Ves? Y estaba lo bueno y lo malo, ¿no? Y sigue esta categorización de las mujeres buenas y las mujeres malas. Ahora sí soy muy mala, la verdad. Pero pues he atravesado un montón de procesos, ¿no? Y sobre todo esto, yo ahorita hacía la cabeza así cada que hablaba Sofía, porque hasta en los espacios de trabajo, ¿no? En realidad sí soy la mala, porque incomodo, porque ya no me da miedo decir, sabes que esto no está padre, ¿no? Esto en esta escuela no está padre porque estamos violentando a las chavas, porque entonces sí empiezo a tener esta etiqueta de la mala, ¿no? La que está inconforme, la que todo el tiempo está enojada, pero en realidad no es eso, sino que me ha costado un montón salirme del rol de la buena mujer, que en realidad ni tendríamos que ser tan buenas ni tan malas, tendríamos que ser nosotras nada más, ¿no? Pero para llegar a eso, pues es otra vez entrar hacia nosotras y todo lo que está afuera no nos permite entrar, ¿no? Porque, o sea, todo el tiempo en esta situación de estarme cuestionando, digo, ay, ¿será que esto que estoy viendo sí está bien? ¿No? Hasta en relación con el feminismo, digo, ay, ¿será que esta es la parte del feminismo que sí me va? ¿No? Entonces, yo en realidad voy experimentando y esto de identificar la violencia, sí estoy muy de acuerdo con que es saber qué es lo que no nos gusta, lo que nos incomoda. Y ahora tener herramientas para decirlo, ¿sabes qué? O para poner mi límite, esto no está bien, ¿no? Y esto cuesta, porque cuesta relaciones, cuesta, pues, sobre todo las relaciones con otras personas, con nuestra propia familia, ¿no? Decir, no, espérame, esto no está tan bien, ¿no? Porque en este asunto de construirnos como las buenas, a mí me decían, no, es que las mujeres buenas no hacen eso, o sea, perdonan, porque así son los matrimonios, porque mira, yo ya llevo 30 años en esto, ¿no? Porque he perdonado, porque... Y entonces empezamos a ser las que perdonamos, las que somos tranquilas. O sea, yo me acuerdo que desde niña yo contestaba, mi abuelo nos puso a barrer ahí, ¿no? A las mujeres, y los hombres estaban jugando, y luego fue así de lávense los trastes, ¿no? Y yo, pero ¿por qué? Si no se les va a caer nada, lo dije de otro modo, pues, pero dije, no se les va a caer esto, ¿no? Y entonces fue de, no, es la contestona, eso no está bien, su mamá no la ha educado bien, ¿no? Entonces, de repente sí, esta libertad que tenemos desde pequeñas de irnos identificando es, ay, híjole, creo que no debo hablar tan fuerte, o no debo decir esto de esta forma, y empezamos, ¿no? A entrar otra vez en los roles. Entonces, cuando llegamos a espacios más grandes, como las universidades y esto, de repente no sabemos si esto que voy a decir me va a causar un problema. Por ejemplo, yo cuando estudié normal tuve un maestro, ay, creo que ya se jubiló. Bueno, tuve un maestro, ¿no? Que cuando en un viaje de estos escolares me dijo, oye, pues, en realidad no me acuerdo exactamente cómo lo dijo, pero yo dije, no, profe, a mí usted no me gusta, ¿no? Así, me reprobó. Entonces,
fue un límite a lo mejor puesto desde esas herramientas que tenía en ese momento, pero sí tuve un castigo, ¿no? Entonces ya para próximas ocasiones, pues a lo mejor ya no lo iba a decir, porque entonces alzar la voz, decir las cosas, esta sociedad nos ha enseñado que tiene un castigo. Y así vamos, ¿no? Como guardando otra vez esto, aunque no debería ser. Yo apenas estuve en un taller, que diremos no tiene tanto que ver con esto, pero sí, ya hablábamos de la voz, de toda esta libertad que, por ejemplo, nos da gritar, cantar, de no llevarla hacia adentro, sino hacia afuera, ¿no? Hablábamos de literatura, pero ahora que vi el tema de esta plática, dije, sí es cierto, nuestra voz tiene que resonar. Y otra vez, ¿no? Acompañarnos de mujeres. Yo siempre voy a decir de mujeres porque sé que son los espacios más seguros que puedo tener en este momento. Acompañarnos de mujeres que nos ayuden, ¿no? A identificar que nuestra voz sí es importante. Y no hacer otra vez este autosabotaje que viene desde esta parte de nuestra propia formación como mujeres, de no lo voy a decir tan fuerte, ¿no? Lo voy a decir más bonito, porque además en esta sociedad las verdades se tienen que decir no tan rudas, ¿no? Hay que suavizarlas, pues, porque vas a ofender al otro, aunque te esté incomodando lo que el otro está haciendo. Y por ahí hay un cuento que es de unos elefantitos, ¿no? Que habla de incomodar. En algún momento se los voy a mandar. Está muy padre porque es de que el elefantito llegó a la escuela y le hicieron algo, entonces él fue con su papá, se quejó y dijo, oye, ¿por qué me hicieron esto? No, pues es que mira, los elefantes como nosotros somos, bueno, les podría contar el cuento, pero la verdad ahorita no recuerdo. Solo me acuerdo que el mensaje es que los que incomodamos podemos hacer otras cosas, ¿no? Pero identificar que incomodar no es malo, pues, sino es algo que no está dentro de la norma, pero que puede crear cambios. Ya. Muchas gracias, maestra. Y es muy cierto, ¿no? Le tenemos miedo al castigo, por eso no alzamos la voz. Bueno, maestra Miroslava, por favor. Sí, gracias. Muy, muy interesante lo que han comentado las maestras. Y afortunadamente, mientras hablaba la maestra Nadia, pensaba, afortunadamente se está quejando, ¿no? Y afortunadamente, como ellas, muchas otras mujeres se están quejando, pero es devastador pensar que una entidad como las mujeres estemos aprendiendo a quejarnos cuando la queja ya se nos viene, pero es limitada, ¿no? Es silenciada. Bueno, la violencia contra las mujeres universitarias es una modalidad de las formas de violentar a las mujeres. En ella, en la violencia contra las mujeres universitarias, están inmersas otras modalidades, como la sexual, como la psicológica, emocional, económica. La violencia feminicida, que es aquella que lejos de concebirse como eventual o como evidente, se instala en la vida de las mujeres como una lógica elemental, como una lógica permanente. Como a través de eso, de esas significaciones que suenan y resuenan y ordenan ser a las mujeres entidades frágiles, dominadas, sometidas, expropiadas de una condición humana de derecho, ¿no? Entonces, las violencias contra las mujeres universitarias, contra las mujeres en general, están sostenidas por las relaciones de poder. El problema del poder es la esencia de los cautiverios de las mujeres, comenta la doctora Lagarde. Entonces, como quien ejerce el poder se otorga el derecho a castigar, nos silenciamos, ¿no? Y además, aquel que ejerce el poder se otorga el derecho a conculcarnos a nivel material, a nivel simbólico también. Y desde dicha posición somos dominadas, enjuiciadas, castigadas, sentenciadas, perdonadas, descalificadas, ¿no? La violencia de género, la violencia contra las mujeres universitarias, implica una intencionalidad de daño contra las mismas. ¿Y cómo podemos identificar
ahora que la maestra Sofía ya aperturó el hecho de, primero hay que saber identificarlas en nuestra propia construcción, para luego saber que es a través de la invisibilidad, que es a través de la objetivación de nuestros cuerpos, o también de la violencia sexual, como somos violentadas como universitarias, a través de la discriminación por ser mujeres universitarias en situación de maternidad, por ser mujeres universitarias en condiciones fisiológicas específicas, como las mujeres sordas, las mujeres ciegas, las mujeres universitarias afrodescendientes. Somos violentadas entonces a partir de ciertas condiciones que son discriminadas, además, ¿no? Por ser mujeres universitarias indígenas, por ser mujeres universitarias con una orientación sexual que no es la heterosexualidad, por ser mujeres universitarias obreras. Entonces, en cada una de estas facultades bueno, voy a utilizar la palabra somos, que somos, es que somos violentadas a partir de esa discriminación y de esa insistencia por colocarnos dentro de un régimen que finalmente termina oprimiéndonos. Muchísimas gracias, maestra. Maestra Alma, por favor. Sí, yo también hace ratito que Nadia también estaba platicando un poco de su experiencia. Sí, yo creo que como la universidad o la escuela en general, ¿no? Como una institución que forma parte como de un sistema patriarcal, sí ya tenemos violencia implícita hacia la mujer, pienso, ¿no? Desde que, o sea, que ahí es en donde se enseñan incluso los patrones de convivencia o las formas de convivencia normales en la sociedad, desde que se nos inculca qué tipo de uniforme incluso tenemos que ocupar las mujeres, que solo nos toca falda, o canciones bien inocentes, ¿no? Que nos dictan cómo tienen que ser nuestros roles. Y me hizo acordarme también, pues, de mi propia experiencia en la universidad y en la escuela en general, ¿no? Y cuando Nadia mencionaba esto desde el silenciar, desde todo, pues hoy, hoy es mi turno de no callar, ¿no? Porque hay muchas de esas violencias que están bien normalizadas y que es como, no me acuerdo en dónde escuché que alguien dijo, como le preguntaron, ¿no? Como, ¿y tú has sido violentada o qué onda, no? Y ella contestó, pues lo normal, ¿no? Como lo de siempre, como la nalgada, ¿no? El piropo, como, y ya algo como muy normalizado, como en esta onda de que, bueno, me tocó nada más la nalgada, ¿no? Ya no, ya no me tocó otra cosa. Y entonces está bien feo, porque yo recuerdo que en las instituciones educativas sí sufrí muchísima violencia, ¿no? Desde los maestros, como maestro, como figura de autoridad, que, ay, te ves bien guapa hoy. Yo me acuerdo mucho en la universidad, en el ITBO, que una vez me quise alaciar el cabello y fui casi no me produzco como podrán ver, ¿no? Entonces ese día quise ir acá más o menos elegantiosa y toda la clase fue acerca de la compañera de intercambio, ¿no? Que viene y que vean la qué guapa, a ver qué pase al frente. Fue un día que, aunque ahora lo cuento así, fue un día como de mucha humillación, ¿no? Decidí a partir de muchas de esas actitudes cambiar mis formas, no arreglarme, no provocar, no hacer, ¿no? Y esa era como mi forma de defenderme y en realidad me gusta verme bien, pero también es como la otra parte, ¿no? Del no lo hagas. Y me tocó también en estas cuestiones, en la universidad, con un maestro de lectura y redacción. El maestro, nos puso ahí algunas lecturas, yo platicaba como, o discutíamos un poco, me preparaba un montón porque me encantaba leer, o me encanta pues, ¿no? Y cuando el maestro empezó a hacer preguntas, solamente preguntaba sobre la biografía del autor, que yo decía, sí, pues es importante, ¿no? Y platicábamos, pero y el contenido, y ya no había nada.
y el maestro siempre que yo quería participar y quería hablar, porque así pues era su clase, era la única vez que participaba, el maestro me reprueba, ¿no? Me dice, ya no quiero darte clases, me reprobó 2 veces, me mandó a título 2, solicité que por favor otro maestro me hiciera mi título 2 porque el maestro me había reprobado ya en N cantidad de veces. Y, y bueno, no, la universidad le dio chance al maestro, a pesar de que ahí estaban mis exámenes, ¿no? Le dio prioridad al maestro y terminó por salirme, ¿no? Terminó por salirme de esa universidad, de esa carrera. Y, y bueno, esa fue como algo que yo pienso que es muy violento porque quizás me hubiese gustado también ejercer esa licenciatura y no lo pude hacer porque este maestro dijo, no le quiero dar clases, ¿no? Esta tipa, ¿qué le pasa? Y también me sucede cuando por primera vez llegué a trabajar a ay, bueno, y con compañeros, con compañeros de clase, con amigos, por supuesto que muchas más violencias, ¿no? En el baño, de ser tocada, de gente que ve o de gente que pasó por ahí y que vio y que pudo dar cuenta de eso que estaba sucediendo y no lo hizo, pienso que también es muy violento, ¿no? Como callar, como sí, esto que platicaba Nadia, que sucedió también, ¿no? De una alumna denunciando y que haya otro tipo de connotaciones como, ah, pues a lo mejor te tiene cariño de otras maneras, etcétera, ¿no? Como compañera ahora, también por supuesto que me sucedió en Cuicatlán cuando llegué, yo era la nueva y había como una competencia entre ellos para ver con quién salía yo, ¿no? Entonces se me hacía súper grave, súper incómodo a mi salón, yo dando clases, ¿no? Llegaban los compañeros y le traje esto y le manda el maestro tal cosa y dice que no sé qué. Cuando digo no, entonces los compañeros incluso en las reuniones había como un ataque, ¿no? Hacia mí, hacia por qué no quisiste salir, por qué no, por qué yo no, o qué necesitas, o tú quién te crees para rechazarme, o cuestiones como esa, ¿no? Entonces, como yo decía hace ratito, yo creo que por supuesto que la escuela o las instituciones educativas ya deberíamos de prestar muchísima atención a esta violencia contra las mujeres, porque es aquí en donde se enseñan esto que yo mencionaba de las convivencias cotidianas, como cómo nos vamos a comportar como sociedad, cómo estas relaciones de poder que son desiguales, sí nos mantienen súper sometidas, ¿no? Y que sí nos mantienen calladas, silenciadas y demás, y que llegas a casa y a veces se repite porque es lo mismo, ¿no? Es como otra vez otra relación de poder, quién te da permiso, papá o mamá, ¿no? Quién tiene más beneficios, el hermano o la hermana, etcétera, y que no hay un lugar de denuncia en donde puedas hablar también con libertad acerca de estas cuestiones, ¿no? Justo me pasaba que a lo mejor me voy a salir un poco de como de la universidad, y justo me pasaba que por fin puedo hablar, ¿no? De estas violencias, y quiero hablar como esto de manera como muy personal, por si me ven en la calle no me juzguen también, de estas violencias que me suceden con mi familia y de incluso en estos espacios bien cercanos, a pesar de decir, no, nadie me lo está contando, ¿no? Yo salgo a marchar porque esto y esto y esto y esto me pasó, con nombres, con fechas, con formas, ¿no? Que es bien difícil hablarlo, sobre todo con la familia, ¿no? Y de decir, sí, pero sigue siendo tu culpa, tú te pusiste ahí, tú hiciste esto, ¿para qué le dijiste al maestro? Tú nada más quieres demostrar que sabes más en una clase o que sí leíste en una clase. Y de eso se trata en esos espacios, ¿no? Entonces, o de platicarlo, de decir, ok, maestro, esto es lo que yo aprendí, ahora, ¿qué me va a decir usted? O sí le estoy entendiendo o no le estoy entendiendo, ¿no? Y en realidad nuestra opinión, pues, vale para dos cosas, para nada y para lo mismo a veces, ¿no? Y entonces, bueno,
que como apenas estamos ocupando estos espacios públicos, estos espacios universitarios, sí es bien importante otra vez, ¿no? Que volvamos a hablar de esto, porque desde también estas experiencias de dejar de normalizar estas violencias que parecen bien chiquititas, sí nos implican tomar decisiones en la vida que nos pueden mover hacia otros lugares, como no seguir una carrera, como dejar de estudiar, como pues cosas, ¿no? Entonces, sí, qué bueno que lo estamos viendo. Ya. Muchísimas gracias, maestra. Y sí es cierto, creo que hay miles de experiencias, ¿no? Que cada una de las estudiantes podríamos contar. Bueno, ser feminista es no aceptar que la diferencia sexual se traduzca en desigualdad social. Marta Lamas. Las experiencias creo que son muchísimas, ¿no? Como esas, yo puedo decir, soy mamá, soy esposa, soy universitaria, y la primera pregunta que me acuerdo que me hicieron cuando entré a la universidad es, ¿y qué te dijo tu esposo? ¿Te dio permiso? Entonces, digo, qué difícil, porque yo en ese momento me quedé como de, no le pregunté si iba yo a estudiar o no, ¿no? Pero fue así como de muchos, ¿eh? O sea, ¿qué te ha dicho tu esposo? ¿Te apoya? ¿No te apoya? Como él te dio permiso a estudiar, el hacer como esta parte de normalizar el estudiar y yo decir, estamos en pleno siglo XXI, pues no le puedo estar pidiendo permiso para estudiar y como esa, muchas más, cuando alzamos la voz, cuando se tachan a las mujeres de, ay, es que grita mucho, habla mucho, participa mucho, ¿no? De compañeras, de compañeros, de decir, es que ella es mamá, ¿en qué momento se fija de sus hijos? Híjole, o sea, las historias son bastantes y creo que podemos contar otras más, unas más feas que otras, pero al final estas vivencias de violencia que sufrimos, las que somos estudiantes, ¿no? En general las mujeres. Dice, ¿qué otras posibilidades tenemos? ¿Existe una salida o no para erradicar la violencia contra las mujeres en la universidad? Nos vamos a tomar máximo 3 minutos porque el tiempo nos está comiendo. Entonces empezamos con la maestra Miroslava, por favor. Sí, gracias. Gabriela, estabas hablando sobre esto y a medida que escuchaba la experiencia de cada una de ustedes, incluida la mía, pensé en lo importante que es gestar también espacios, sí, en donde existe la sensibilización, el transgredir este discurso relacionado con lo femenino y que termina siendo la opresión. Espacios de catarsis, para generar catarsis respecto a esas experiencias, porque eso también eso también le otorga un lugar a la sensibilización. Bueno, se preguntan ustedes como universitarias si hay una salida o no, y es una pregunta, a mí me parece muy compleja, muy compleja de responder. Entonces voy a intentar compartir con ustedes, reflexionar con ustedes lo pienso, porque al ser un nudo, ese discurso patriarcal, al ser un nudo, ese discurso de lo femenino, que, insisto, termina siendo la opresión, hablar de una salida o de una resolución puede ser bastante confuso. Entonces, voy a limitarme a decir, sí la hay, desde donde ustedes están pensándolo, sí la hay. ¿Cuál? La deconstrucción, que implica un proceso de desaprendizaje sobre lo femenino. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que implica lo femenino para las mujeres? El silencio, la dependencia vital, la posición materna como castigo y como destino, además, ya no solo una posición materna frente a las hijas o a los hijos, ¿no? Que sería lo lógico, sino también frente al padre, frente a la pareja, frente a los compañeros, al servicio, a la procreación como destino, al cuerpo como una entidad dada para el placer de los otros. Entonces, la deconstrucción de esto, que es lo femenino, y la deconstrucción, permítanme compartir con ustedes esto,
no es aquello que hemos malinterpretado. La deconstrucción o el empoderamiento femenino no es un cambio, no es un cambio como se ha pintado, no es un cambio de imagen, no es un cambio con el involucramiento disciplinado con el gimnasio o la comida. Que dicho sea de paso, la comida también representa un elemento opresor, ¿no? Porque enemista a las mujeres con los cuerpos, con sus cuerpos. Entonces, cuerpos que a su vez se aprendió están colocados ahí para el placer de los otros y por tanto deben ser castigados y sometidos a los mismos cuerpos, a la opresión. Bueno, entonces no es eso. La deconstrucción es un proceso bastante doloroso y caotizante o caotizador, porque hay cansancio, hay fatiga, hay hartazgo, incertidumbre, pero es precisamente ese nudo que se gesta durante la deconstrucción que va tomando forma, no de manera mágica, vamos, sino dirigida ya por los replanteamientos que las mujeres han empezado a reconstruir, a reemplazar. Esa, ¿no? Esa es una opción, la deconstrucción. Algo que he propuesto en la clínica es precisamente eso, ¿no? El empoderamiento de las mujeres como entidades sometidas a la violencia de un sistema patriarcal únicamente puede llegar si se amputa el cordón de lo femenino, si se desaprende aquello que es llamado femenino, como a nivel universitario, generando actividades que impliquen procesos psicoeducativos, que impliquen una sensibilización, que impliquen la reflexión, la crítica, ¿no? Y también movimientos artísticos, todo frente a lo patriarcal, contra y frente a lo patriarcal, ¿no? Por ejemplo, pensemos, ¿no? Y voy a ir terminando, pensemos, ¿cuánta poesía hay que siguen confesando las mujeres por su dolor frente a lo patriarcal, pero que las universitarias no hemos leído? ¿Cuántas poesías que pueden enunciar, ¿no? el mismo dolor que es compartido? Movimientos que impliquen un recital, que impliquen un reemplazo de ese discurso, ¿no? También las mujeres universitarias, voy a decir, tienen el derecho de exigir a las entidades de coordinación, a las entidades directivas de sus universidades, de su sociedad, que les sean facilitados dichos espacios, porque tampoco tiene que ser un castigo, ¿no? La organización de los mismos, tienen que ser facilitados, acompañadas, exigir el acompañamiento de especialistas que se encuentren en la misma lógica de sus objetivos y que no terminen siendo revictimizadas por estar buscando un reemplazo del discurso, ¿no? Patriarcal. Bueno, y buscar, encontrar espacios fuera del órgano universitario que actúen contra y frente lo patriarcal. Me parece que sí. Sí, siguiendo esa lógica, sí hay cómo. Muchas gracias. Maestra Nadia, por favor, algo breve, por favor. Ok, algo breve. Bueno, creo que hay muchos caminos que podemos recorrer. Hay muchos caminos en donde podemos encontrar esto que estamos necesitando en estos momentos, ¿no? Y yo les decía, retomando una de las frases que pusieron, es ir desde nosotros hacia lo demás. Entonces, como mujeres también cuestionarnos, ¿no? Cuestionarnos, reflexionar, hacernos conscientes y sobre todo hacer mucha autocrítica amorosa. O sea, allá afuera todo nos dice que mucho de lo que hacemos no está bien. Entonces, imagínense si desde acá adentro sigo reproduciendo estos discursos, muy difícilmente voy a encontrar un camino o una salida. O sí lo voy a encontrar, ¿no? Y voy a seguir construyendo cosas. Entonces, podríamos empezar con las propias mujeres, o sea, con nosotras, con hacer este cuestionamiento de ¿por qué no me llevo con estas compañeras, no? ¿Por qué no me siento segura de decir en este salón donde hay, no sé, 20 mujeres que me está sucediendo esto? ¿Por qué creo que si expongo esta situación de violencia se me va a criticar, se me va a señalar, va a suceder esto, ¿no?
Entonces creo que hacer estos espacios de confianza entre nosotras también es importante porque pues vamos a sentir esa fuerza que de repente sí necesitamos, ¿no? O sea, que sí, que a lo mejor en mi casa no la tengo, a lo mejor con mis amigos no las tengo, pero que en este espacio donde las mujeres, bueno, sobre todo ahora que ya regresemos a lo presencial, no sé si ustedes ya regresaron, en esos espacios donde convivo muchas horas con muchas personas, pueda yo sentirme segura, ¿no? De exponer que me está sucediendo esto. Entonces, creo que, les digo, vamos dando pasitos y esta autocrítica amorosa pues implica tenernos paciencia también, o sea, todas estamos en procesos, no es como de ya, hoy voy a dejar de sufrir violencia porque la voy a exponer, ¿no? Estoy en este proceso, entonces me estoy reconociendo en este proceso y me voy a acercar a otras mujeres que a lo mejor ya avanzaron en ese camino o que están avanzando. Y también desde la estructura, pues las maestras, los maestros, los docentes, los catedráticos tienen que ir haciendo su autocrítica, aunque es muy difícil porque estamos en un lugar de poder. Y ahora sí que quién se quiere bajar del trono, ¿no? Porque para hacer eso pues hay que bajarnos del trono y empezar a crear otras formas de relacionarnos con nuestros propios alumnos. Eso sería lo más breve que te puedo decir. Muchas gracias. Maestra Alma, por favor. Sí, sí, yo creo que justo esta pregunta, ay, voy a hablar muy rápido, que esta pregunta ya se ha hecho en otros espacios de mujeres que yo admiro muchísimo, ¿no? Y que nuevamente se ha puesto en evidencia la creatividad y el empeño y las ganas de las mujeres de siempre, de tener esta constante preparación, ¿no? Por ejemplo, y mujeres que están cansadas de estas universidades que tienen este modelo y validación patriarcal y que dicen, ah, bueno, ahora ya no queremos su validación, ¿no? Ya no queremos sus formas, ya no queremos. Incluso escuché apenas un conversatorio de algunas tesis, ¿no? Y que ellas hablaban y decían, no podemos con esta metodología así como está, porque también tiene que llevar nuestros sentires, ¿no? No podemos dejar de ser subjetivas o no podemos ser completamente objetivas, ¿no? Sobre todo cuando hablaban de ciencias sociales y humanidades. Pero sí, yo creo que en lo inmediato, por todo lo que nos atraviesa ser mujeres universitarias, desde ser madre, desde tener una relación, desde muchísimas formas, sobrevivir y sobrellevar estos momentos y estos espacios. Yo creo que ahora si dejáramos de hacerlo de manera individual y aislada o solas, calladas, y ahora lo convirtiéramos en estas redes, en estos lazos, con mi amiga, con mi maestra, con la intendente, con la secretaria, con todas las mujeres que nos rodean y nos pudiéramos acompañar generando un ambiente pues mucho más pues llevadero por lo menos, ¿no? Esto haría o es una posibilidad bastante personal y bastante cercana a poder erradicar la violencia contra las mujeres en la universidad, ¿no? Yo creo que las redes de apoyo entre mujeres, entre mis amigas, me han salvado la vida desde muchas perspectivas, ¿no? Psicológicamente, físicamente, emocionalmente, ¿no? Para la vida, para maternar, ¿no? Agradezco mucho eso, para poder estar en estos espacios y poder platicar y que, ¿no? Y todo esto es a través de esta red de mujeres. Entonces yo creo que una de las posibilidades que a mí me ha funcionado mucho, que también es muy sencilla, ¿no? Y que nos da una experiencia, no solamente dentro de la universidad, sino en la vida en general, ¿no? Es esto, del acompañamiento con las mujeres, las redes, los lazos y fortalecer estos diálogos que entre mujeres podemos tener y que podemos enfrentarnos, ¿no? De manera directa. También como la cultura de la denuncia se empieza como a desarrollar, y con este acompañamiento y con esta fuerza de no estamos solas, pues empezar a erradicar un poquito más la violencia contra las mujeres en la universidad. Muchas gracias, maestra. Maestra Sofi, ¿qué nos podría decir? Creo que algo muy importante que tendrían que ser las instituciones es generar
protocolos de denuncia y protocolos de atención. O sea, gran parte de que las chicas, incluso las administrativas, las docentes, no denuncien, es porque no nos sentimos seguras. Y porque no existen protocolos, ¿no? Y me parece que la BAPU ha trabajado mucho a través del DIEG, sí, he escuchado. Entonces, un punto importante es, si es informar sobre las violencias, hacer diferentes actividades. Y aquí han nombrado algo muy importante que es las formas de acompañamiento, ¿no? O sea, y una gran forma de acompañamiento es la escucha y la empatía y no juzgar, ¿no? O sea, muchas chavas que necesitan que las escuchen, por eso quienes somos docentes, aunque no sean psicólogas, si ustedes se dan cuenta, la chica a quién le va a decir lo que le está pasando, a la maestra que más le tiene confianza, ¿no? O sea, y a la chica no le importa si es psicóloga, terapeuta, ¿no? Es a la maestra la que le tiene confianza, ¿sí? A la que no juzga, ¿no? Entonces, me parece importante generar acciones que se vean, que las alumnas, las mujeres de las universidades las puedan ver como acciones de seguridad. Se necesita una estructura a través de un protocolo justo que dé garantías, ¿no? No sé si se acuerdan, justo antes de la pandemia, lo que había pasado en los Cobaos, ¿no? De estos tenderos de denuncias que hicieron las alumnas. Ese es un gran ejemplo de la colectividad. O sea, las chicas están hartas, por supuesto que están hartas, ¿sí? Y que la colectividad es bien importante. O sea, que entre ustedes también empiecen a generar espacios de habla, de hablar de estos temas, estos círculos que de repente tienen las universidades que son muy buenos, pero también entre ustedes, ¿no? Y que si la universidad o las universidades no tienen esos protocolos, que ustedes sean un punto de partida para que los tengan, ¿sí? Puse de ejemplo lo que pasó hace 2 años con desde la pandemia, porque a partir de esa denuncia, pues esa institución se puso, bueno, hasta donde nos quedamos, estaba poniendo las pilas para la elaboración de un protocolo, ¿no? Ok, la chica, ajá, ya está segura que va a denunciar. ¿A dónde? ¿A dónde va a ir? ¿Cuáles van a ser los pasos a seguir? ¿Quién la va a sostener? ¿Sí? Porque la institución universitaria, no hablo de esta, sino en general, la institución universitaria, pues es una institución, ¿no? ¿Quién va a sostener su voz? Tiene que haber una colectividad, tiene que haber una red de sostenimiento, de acompañamiento, ¿sale? No solamente la intención de, sí, chicas, tengan voz, ustedes pueden, duro, dale, ajá. ¿Quién las va a sostener? ¿Quién nos sostiene? Por eso, gran parte como de los resultados que se han visto de alzar la voz, pues ha sido la colectividad, ¿no? O sea, las marchas, las colectivas, o sea, estas madres que se juntan y se unen, pues para seguir buscando a sus hijas, ¿no? Estas amigas. O sea, antier en la marcha salieron 3 marchas, ¿no? O sea, al final de cuentas eso nos habla de que ya hay muchas colectivas. También nos está hablando de que ya hay más chicas agrupándose. Hay una palabra que a mí me encanta, que es tenemos que acuerparnos, ¿sí? Tenemos que acuerpar a la compañera, ¿no? Va a ir a denunciar, vamos a acuerparla. Si ustedes ven, por ejemplo, de las instrucciones que te dan antes de ir a una marcha, ¿vas a ir acompañada? No, es tu primera vez, va. O sea, incluso dilo, ¿para qué? Pues para que te acuerpemos, ¿sí? No va a pasar nada, ¿no? O sea, cómo se protege a las mujeres que van con sus crías, ¿no? A las mujeres que van con alguna discapacidad. Entonces es muy importante generar eso en una institución, ¿sí? También por eso vemos que muchas mujeres en situación de violencia, pues a veces no van a la fiscalía, pues ¿por qué no te sientes? ¿No? O a las secretarías tampoco, pues porque no te sientes, ¿no? Te sientes victimizada, cuestionada, ¿no? A pesar de toda esta información que hay de sensibilización sobre perspectiva de género en la atención a las mujeres, ¿no? ¿Qué terminas haciendo? Terminas yendo a las colectivas, ¿no? Entonces, si hay posibilidades, ¿cuál es la colectividad? El acuerpamiento y que tienen que existir protocolos,
Eso sería todo. Muchísimas gracias, maestra Sofía. Bueno, el tiempo nos ha ganado. Voy a leer los dos comentarios que hay en el chat. Uno dice de la licenciada Aida: en torno a lo que nos han compartido con la pregunta, pienso que el poder de la persona dentro de la institución que ejerce la violencia limita. Y el otro dice: quisiera comentar, en primer lugar, que me parece que abrir estos espacios en las universidades es de suma importancia para visibilizar la violencia contra las mujeres y, en general, la violencia patriarcal que afecta las vidas de cuerpos que están al margen de esta estructura. Eso incluye a mujeres y varones. Considero importante puntualizar algunas cuestiones. La primera es que la violencia contra las mujeres no es por el simple hecho de ser mujeres. Rita Segato ha profundizado mucho al respecto y nos invita a pensar en el capitalismo rapaz como la base del patriarcado, el cual a través de pedagogías de la crueldad aprendemos a codificar los cuerpos. En ese sentido, las mujeres deben encabezar la lucha contra la violencia, pero los varones debemos participar en ese diálogo, no como protagonistas, pero sí en calidad de reconocer cómo contribuimos a reproducir esa violencia contra las mujeres y contra nosotros mismos, produciendo un ciclo que se vuelve inquebrantable. También nos comenta el maestro Juan Carlos que es importante que tanto las luchas feministas como los otros movimientos, como el de la diversidad sexual que apelan a resquebrajar el patriarcado, deben ser desde la interseccionalidad. Eso significa que también debe ser antirracista. Eso nos lleva a reconocer nuestros locus de enunciación en las propias luchas, reconocer nuestros privilegios incluso para participar en estos espacios. Además, en esas mismas luchas debemos ser precavidos de los seductores discursos y perversos del empoderamiento, porque en esa lógica también reproducimos otras violencias como la colonialidad. Finalmente, la violencia contra las mujeres en las universidades debe identificarse no solo a través del currículo explícito, sino también del currículo oculto. Eso significa cuestionar las propias culturas escolares, como el éxito, las disciplinas escolares, los hábitos institucionales, las costumbres disciplinares que asumimos de facto como identidades universitarias, pues en ellas también se filtra la violencia. A veces esa violencia es más difícil de identificar. Con eso cerraríamos. No sé si alguna de ustedes nos quiera dar una breve conclusión, ya que tenemos el tiempo súper medido ya para terminar. Bueno, yo porque yo me tengo que agradecer mucho el espacio, chicas, ojalá todas las mujeres que pertenecemos a la universidad sigamos haciendo estos espacios, sigamos alzando la voz y como decían hace rato, no necesitan ser expertas teóricas, como decían las compañeras, creo que a todas, o sea, somos expertas en violencia de género, pues porque la vivimos, ¿no? O sea, en la calle, en la institución, en la casa. ¿Sale? Entonces, yo nos invito a que sigamos trabajando, a que nos acuerpemos, ¿sí? A que de nosotras mismas empecemos a decodificar el patriarcado, siendo sororas. Eso no quiere decir que no podamos ponerle límites a una mujer que nos pueda hacer daño. Eso es ser sororas, ¿sí? Entonces, acuerpémonos. Cuando alguna compa diga que está viviendo violencia, por favor, escuchémosla, no la juzguemos, por favor, ¿sí? Entendamos que la forma o las estrategias que tiene de sobrellevar la violencia son las que tiene en ese momento. ¿Sale? Y nada más para un poco decirlo del comentario, sí es cierto, Rita Segato, que representa justamente el feminismo marxista, ella dice que el patriarcado una de las víctimas del patriarcado son los hombres, y creo que el ejemplo lo que vamos a ver el fin de semana en el fabuloso partido de Querétaro contra el Atlas, me parece, ¿verdad? Gracias, sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas maestra. gracias. Me tengo que retirar. Que tengan excelente tarde a todas, a todos. Gracias, maestra. May. Muy bien.
yo creo que no nos alcanzan 2 horas para hablar de estos temas, ¿no? Son temas súper amplios y como comenté hace rato, ¿no? Creo que tenemos muchas experiencias que podíamos platicar y pues yo creo que, bueno, para finalizar, agradecerle su participación. Muchísimas gracias a todas las maestras que nos pudieron apoyar, a la maestra Sofi que ya se nos tuvo que ir. Maestra Miroslava, muchísimas gracias. Es un honor tenerla con nosotros. De verdad, sus aportaciones desde la vez pasada con el tema anterior, muchísimas gracias, de verdad. Muy sabias sus palabras siempre. A las maestras Alma, a la maestra Nadia, muchísimas gracias. Ellas son maestras de mi hija de la secundaria. Invitarlas a ellas dos fue idea de mi hija. De verdad le agradezco porque yo creo que hicieron un buen trabajo ahí, por eso mi hija las tiene muy presentes. Muchísimas gracias por sus aportaciones también. Como decía la maestra Sofi, creo que fue, las experiencias pueden hablar más que tener un título tal vez de alguna cosa así de maestrías, doctorados, ¿no? Yo creo que nuestras experiencias como mujeres son lo que valen más. Y pues bueno, vamos a hacerles llegar sus constancias. Esta constancia es de la maestra Sofi. Pues ya se fue, pero se las vamos a dar más adelante. Y bueno, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el Instituto de Ciencias de la Educación, otorga la presente constancia a la maestra Ibalú Miroslava Estrada Gómez por haber participado en el diálogo por las mujeres para una vida libre de violencia en la universidad, realizado en la jornada Hagamos resonar nuestras voces, en el marco del Día de la Mujer del año 2022, desarrollado por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con fecha del 10 de marzo del 2022. Y firma el director, el licenciado en Ciencias de la Educación, Héctor Aguilar Aguilar. Muchísimas gracias, maestra Ibalú. Igualmente a la profesora Igualmente a la maestra Alma Lara Díaz, muchísimas gracias. Su constancia de igual manera por haber participado en este diálogo por las mujeres para una vida libre de violencia en la universidad. Igualmente firmado por el director, el licenciado en Ciencias de Educación, Héctor Aguilar Aguilar. Muchísimas gracias, maestro. Igualmente para nuestra maestra Nadia Lorena Vázquez Silva, muchísimas gracias. Igualmente le haremos llegar su constancia. Igualmente firmado por el licenciado en Ciencias de la Educación, director de nuestro instituto, Héctor Aguilar Aguilar. Muchísimas gracias. Bueno, esto fue todo de nuestra parte. Mi compañera Gaby, no sé si quiera compartir algo con nosotros. Y les comento que por favor sigan las demás actividades, que no se desconecten a los que gusten seguir acompañando. Gracias, hasta pronto a todas. Gracias, muchísimas gracias, maestras. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo a todas y a todos. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Se pueden quedar en este link para la siguiente actividad que va a empezar ya a la 1, ya nos andamos pasando. Bueno, muchas gracias. Hasta Adiós. luego. Buenas tardes a todos. Por favor, pido un minuto de paciencia, por favor.